Gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a todas las personas del equipo por esta gran invitación. De hecho, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Yo soy la directora ejecutiva de una organización de The Millennials Movement, que si bien es cierto, y como mencionaba Rodrigo, trabajamos con el tema mucho más enfocado en tema de juventudes. También hemos seguido el proceso de Agenda 2030, de hecho, desde el año 2013, desde antes de su concepción, a través de los procesos de consultas, que fue el proceso post-2015. Entonces, en esta intervención yo quería enfocarme como en dos segmentos, uno que era el tema un poco de mis visiones o perspectivas respecto a la implementación de la agenda en estos momentos, en dónde estamos, y luego como compartir un poco cómo es que los actores sociales se suman al proceso de seguimiento de la Agenda 2030. Entonces, y ahí tengo una presentación para ustedes. Entonces, solo para iniciar en el primer segmento de esta presentación, primero compartirles, y entiendo que muchos de ustedes saben que la Agenda 2030 es uno de los instrumentos internacionales que guía el proceso de desarrollo a nivel global desde las Naciones Unidas, entendiendo a las Naciones Unidas como la reunión de los Estados miembros que a nivel de Asamblea General pues adoptan esta agenda, que no es el inicio en realidad del proceso de desarrollo colectivo, digamos, sino que sigue un proceso de la agenda anterior, que era la agenda del milenio, ¿verdad? La agenda de desarrollo del milenio, que tenía también objetivos, que fue la primera agenda global de desarrollo, y que fue promovida por el entonces secretario general de Naciones Unidas, que era Kofi Annan. Entonces, esta agenda para el desarrollo sostenible es la continuación de un proceso iniciado ya décadas atrás, que se adopta en el 2015, y desde ahí se inicia el diálogo y también estos procesos de compromisos y articulaciones, no solo considerando el desarrollo como un proceso económico-social, sino también incluyendo el enfoque de sostenibilidad, de protección del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Agenda 2030 inicia su implementación en el año 2016, y de hecho tuvimos un proceso bastante interesante en los años que siguieron. Em, de hecho, quisiera compartir con ustedes solo unas gráficas, vamos a ver ahí, sobre el proceso más de cómo es que ahora la Agenda 2030 tiene un proceso, ¿verdad?, de implementación y de seguimiento. De hecho, la Agenda 2030 tiene procesos de revisión, ¿no? Que se dan cada año a nivel global, a nivel regional, y cada 4 años a nivel o al más alto nivel, que es en el nivel, por ejemplo, de los presidentes, ¿no? En los procesos de revisión anuales que se dan, generalmente están las entidades a nivel nacional, desde los estados que lideran el proceso de implementación, entre ellos Naciones Unidas, pero también las diferentes dependencias del Estado, ¿no? En algunos países de nuestra región es la misma Presidencia de la República a través de una oficina quien toma el liderazgo, o es en algunos casos las cancillerías de nuestros países, los ministerios de desarrollo o órganos desconcentrados, autónomos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú está el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, en ese sentido, la Agenda 2030 no solo es un set de recomendaciones, ¿verdad? Sino también tiene un proceso de implementación y tiene los objetivos de desarrollo sostenible, que son estas 17 metas que nos permiten a nosotros poder avanzar en esta implementación, teniendo un norte colectivo, digámoslo así, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, no necesariamente el desarrollo va a ser lo mismo en Perú, o de repente o en Chile, o de repente en algún país en África, ¿verdad? Va a variar mucho en realidad. Entonces, teniendo ello en consideración,
la Agenda 2030 y sus objetivos nos dan un norte un poco más colectivo respecto a qué es lo que se visualiza a nivel global como desarrollo y cuáles son esos pasos o esos objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, yo voy a compartir aquí una presentación solo para mostrarles ello, pero también algo que es importante mencionar en esta sesión, en esta intervención, es que si bien es cierto, la Agenda 2030 es un hito bastante importante en términos de desarrollo sostenible, porque no solo esté enfocada en los países de desarrollo, en vías de desarrollo o países menos desarrollados, sino también se enfoca en la participación y la corresponsabilidad o responsabilidades compartidas de países desarrollados. Hay un tema importante aquí, que es que si bien es cierto, desde nuestra región veíamos ciertas dificultades para alcanzar algunos de los objetivos antes de la pandemia, creo que el COVID, la pandemia de la COVID-19 fue determinante en el sentido de cómo es que afectó estos procesos de implementación de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante a considerar, porque vimos que más allá, por ejemplo, de los diferentes programas o iniciativas o políticas específicas para atender algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que iban progresando y que nos iban mostrando como porcentajes positivos. Veamos, por ejemplo, el tema de la reducción de la pobreza en la región, no solamente en algún país de Latinoamérica, ¿no? Teníamos un porcentaje interesante de personas que en los últimos años, antes del COVID, había salido de la situación de pobreza extrema, eran pobres, pero ya, y otros habían salido de la situación de pobreza y estaban con ingresos medios. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, o creo que el COVID nos hace dar cuenta que para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que trabajar en aquellas brechas estructurales, ¿no? Como la desigualdad, la informalidad, la corrupción, la violencia en nuestra región, para que estas políticas que realizamos o estas inversiones en políticas que realizamos tengan en realidad como un desenlace bueno y que puedan resistir situaciones o contingencias como lo que fue la pandemia de la COVID-19, ¿no? Durante el COVID-19, el 20% o más del 20% de personas que salió de una situación de pobreza extrema en la región, regresó a ese mismo lugar. Y ahora nos estamos enfrentando en realidad a la posibilidad de una crisis económica a nivel mundial que es mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que esas situaciones son importantes para poder alcanzar en términos de cómo vamos con la implementación de la Agenda 2030. Ahora, algo que es importante mencionar en este respecto también es que la Agenda 2030 em, no necesariamente tiene un avance homogéneo en los diferentes países de la región, ¿no? La Agenda 2030 depende mucho del trabajo o del proceso de implementación desde los estados y la movilización de recursos para poder generar procesos de corto, mediano y largo aliento para avanzar en estos objetivos, ¿no? Además que también requiere de la contextualización de la misma Agenda 2030 a nivel nacional, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible eh, puede que, o las metas o los indicadores de cada uno de estos objetivos, puede que no necesariamente em, respondan a los desafíos que tenemos en nuestros países, ¿no? Tenemos estas metas, esos objetivos globales con indicadores globales, con metas globales, pero algunos de repente no necesariamente están respondiendo a nuestras problemáticas o contextos país. Entonces, uno de los primeros ejercicios, de los ejercicios necesarios es este proceso de contextualización de toda esta estructura que representa la Agenda 2030, ¿no? De sus objetivos, de sus metas, de sus indicadores y también incluso de hallar indicadores o metas que a nivel país quisiéramos alcanzar
y que no necesariamente estamos alcanzando. Entonces, creo que ese es un tema bastante importante en ese sentido y también creo que es algo que se debe considerar al proceso de generar los procesos de abogacía y quienes participamos. Si bien es cierto, son los estados quienes lideran el proceso de implementación de Agenda 2030, la agenda misma hace una convocatoria a los diferentes sectores sociales para que podamos nosotros tener o tomar también responsabilidad en el proceso de alcanzar el desarrollo sostenible. Recordemos que estos compromisos son compromisos de Estado, ¿no? Que también incluyen los diferentes actores sociales que forman parte, ¿no? De nuestras naciones. En ese sentido, y ya entrando a esta siguiente o siguiente segmento, digamos, digámoslo así, de esta presentación, les quiero compartir estas gráficas que nos van a permitir a nosotros tener una visualización un poco más clara de cómo es que estamos participando los diferentes stakeholders en la implementación de la Agenda 2030. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Aquí estamos. Muy interesante, muchas gracias. Y no sé si pueden ver ahora mi Sí, pantalla. se puede ver, hay que ponerlo en modo presentación. Sí, a ver aquí. Presentación. Listo. Entonces, algo que es importante mencionar es que los actores sociales forman parte del proceso de implementación de la Agenda 2030 a nivel local, nacional, regional y global, ¿no? Tenemos diferentes espacios de participación, mecanismos de participación que son más visibles o son más tangibles a nivel global y regional, porque están establecidos. La misma Agenda 2030, por ejemplo, establece un mecanismo de participación global que se llama mecanismo de grupos principales y otras partes interesadas, que les voy a comentar a continuación, pero también a nivel regional, el Foro Regional de Países sobre Desarrollo Sostenible, que hace el seguimiento regional del avance de implementación de Agenda 2030, estableció en el 2019 un mecanismo regional de participación de stakeholders, ¿no? Entonces, a nivel global y regional tenemos esos espacios de participación. Sin embargo, a nivel nacional y local, esto puede cambiar, ¿no? A nivel, yo creo que uno de los avances que hemos visto, y también relacionando esto con el tema de mi presentación, es que a nivel nacional hemos visto algunos cambios en el sentido de que en algunos países al inicio de la Agenda 2030 no había necesariamente un proceso de participación directo, pero que se han ido creando. En el caso de México, por ejemplo, tienen un espacio mixto entre sociedad civil y representantes del Estado que convoca a los diferentes actores sociales a participar de la implementación de la Agenda 2030 y diferentes procesos, ¿no? Incluso esto se toma como punto de partida para participar en espacios regionales y globales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros países, no necesariamente hemos visto espacios de participación de actores sociales establecidos. Entonces, son los mismos actores sociales que se han reunido de manera multidisciplinaria, digámoslo así, o intersectorial, para generar procesos de seguimiento, ¿no? A través de redes, a través de plataformas de seguimiento país, a través de espacios más colectivos, ¿no? En el caso de Argentina, si bien es cierto, hay un proceso, un diálogo bastante interesante entre Estado y sociedad civil, misma sociedad civil, pero una plataforma entre varias, porque esta es una de ellas, que se llama Pampa 2030, ¿no? Que reúne, por ejemplo, a los sindicatos, al sector privado, a sociedad civil, etcétera, juventudes para que puedan hacer un seguimiento desde los actores sociales a la implementación de la Agenda 2030. En el caso de Brasil, por ejemplo, hasta este año, si es que no me equivoco, a inicios de este año,
tenían un grupo de trabajo que también es una coalición de diferentes actores sociales y ahora por los cambios políticos que hubieron se instaura ya una mesa mucho más institucionalizada de Agenda 2030 que reúne a estos actores sociales. En el caso de Chile, por ejemplo, que de hecho Chile presenta su reporte de implementación este año, luego de varios años. Algo que es importante mencionar es que Chile en el 2017, si es que no me equivoco, 2018, que presentó su último reporte, tuvo un espacio de articulación de sociedad civil, ¿no? Tenían una plataforma desde sociedad civil o actores sociales que participaba, pero también tenían espacios de diálogo, intercambio, habían unos diálogos y para este año entendemos que también desde el gobierno de Chile se han abierto algunos diálogos para actores sociales, ¿no? Entonces, la forma de participar en el proceso de seguimiento a nivel nacional en realidad puede variar mucho dependiendo de cómo estos espacios se implementen a través del Estado y y en su ausencia a través de iniciativa misma de la sociedad civil o actores sociales. Entonces, lo que sí hemos visto más bien es que cada vez hay más actores sociales en el espacio y creo que eso es importante, sin embargo, necesitamos mucha más participación. Ahora, a nivel global, y esto en miras al mes de julio, que viene el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, es importante mencionar que a nivel global son diferentes los actores que participan de estos procesos de seguimiento de la Agenda 2030. Entre ellos están, por ejemplo, todas las entidades nacionales, los parlamentos, los órganos desconcentrados, las oficinas de Naciones Unidas, los equipos país, también los equipos del gobierno, ¿verdad? Los ministerios relacionados, las cancillerías, etcétera. Pero también un grueso de participación está referida a las ONGs, a las juventudes, a los gobiernos subnacionales y a la comunidad científica y ellos están englobados en el mecanismo que les comentaba, que es este mecanismo que se estableció en la misma Agenda 2030, ¿no? Y que sigue en realidad procesos anteriores. De hecho, el mecanismo de participación en el proceso de Agenda 2030 no inicia en ese momento. Si bien es cierto, la Agenda 2030 lo reconoce, este proceso de tener una plataforma de involucramiento de actores sociales inicia en Río, en la primera conferencia, la Cumbre de Río, en 1992, donde se crea el primer grupo de grupos principales, ¿no? De la primera plataforma, ¿no? Que reúne, por ejemplo, mujeres, juventudes, ONGs, ¿verdad? Y luego, en Río más 20, que se dio 20 años después, eh, en el 2012, aquí se ve la necesidad de incorporar nuevos grupos, y esas son las otras partes interesadas, por ejemplo, los stakeholders del grupo LGTBI, los grupos voluntarios, el grupo, por ejemplo, de envejecimiento, el grupo de Sendai y algunos mecanismos regionales, ¿no? Entonces, estos espacios están reconocidos para hacer el seguimiento a nivel global y qué es lo que pueden hacer o qué es lo que pueden hacer los miembros de estos espacios. Pueden atender las sesiones oficiales del Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas, ¿verdad? Pueden también atender las sesiones preparatorias, intervenir en las sesiones oficiales, enviar documentos, hacer recomendaciones, organizar eventos paralelos. Y creo que este es un gran avance respecto a lo que se tenía con la Agenda del Milenio, pero definitivamente se precisa cada vez más participación, más espacios, ¿verdad? Y también que esto no solo se refleje a nivel global, sino que la participación inicie desde las capitales, o no me, perdón, creo que eso fue ahí un gran error, inicie desde los territorios para que las oficinas, generalmente en capital, que son las que llevan estos mensajes a las misiones de Naciones Unidas, pues tengan dentro de su presentación un componente importante de participación de actores sociales. Ahora, por ejemplo, el objetivo de las participaciones, ¿no? Que tenemos desde sociedad civil en el foro político, específicamente en el momento en que los países presenten sus reportes de implementación de la Agenda 2030,
tienen el objetivo de tener los actores sociales se organizan para tener una declaración conjunta, ¿no? Que se presenta. Y esto es por país. De hecho, este mecanismo global organiza a grupos de actores sociales de los países que presentan. Y el objetivo de esto es que puedan llevar estas agendas comunes a Naciones Unidas, ¿verdad? Se ha participado y esto es un gran avance porque antes del COVID la participación era estrictamente presencial, cosa que era muy limitativa para personas de nuestra región, desde los territorios, por un tema no solamente de financiamiento, sino de lenguaje. Y también por un tema de incluso visados, ¿no? Que no era fácil para muchos acceder a Estados Unidos, donde se realiza este foro. Entonces, la pandemia de COVID también dio la opción para pensar en procesos o caminos de participación remota que se dieron y que de hecho se han ido consolidando para los procesos de preparación desde los actores sociales rumbo al foro político. Creo que eso es un gran avance, ¿no? Entonces, parte de lo que se hace también es que en estos espacios preparatorios se hace este diálogo con los actores nacionales de los países que presentan un reporte de implementación, se llevan las problemáticas país y hay una presentación oficial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, muchas personas de repente pueden decir, bueno, entonces todo el tema de participación se reduce a una intervención en una sesión en Nueva York. Creo que ese es solo un componente del proceso, porque también este proceso de negociación con las mismas delegaciones en el proceso previo, incluso dentro del país, ¿no? Pero en cuestiones o en contextos complejos, más peligrosos, de repente menos democráticos, em, este proceso de participación ya en instancias regionales o globales nos permite tener una incidencia de repente con otros estados que pueden hacer presión sobre algunas temáticas o problemáticas que enfrentan nuestros países, ¿verdad? Y que tienen que ser atendidas. Algo que es importante mencionar nuevamente es que, si bien es cierto, a veces mucha gente pregunta, sí, ¿en dónde me inscribo para participar de la Agenda 2030? De hecho, la Agenda 2030 hace un llamado de participación, ¿no? Y reconoce la participación de sus actores nacionales y también el tema del proceso de seguimiento y participación, están en los mismos párrafos, y aquí para el tema de las revisiones está el 79 y el 84, para nivel nacional y global. Pero otra cosa importante también es que la Agenda 2030 o este proceso de participación tiene también que ser un poco estructurado, ¿no? Por ejemplo, para este año, algo que es importante mencionar para los procesos de participación es que este espacio global donde el Estado presenta sus reportes va a ser en el mes de julio, del 10 al 19, ¿no? Donde hay revisiones como temáticas y luego ya está, ¿no?, la presentación de los mismos informes. Hay un tema en particular que es acelerando la recuperación del coronavirus y la implementación de la Agenda 2030, y cada año se enfoca en algunos objetivos bajo revisión. Este año están enfocadas, esta primera semana, digamos, de este espacio global de revisión va a estar enfocado en la revisión del ODS 6, que es agua potable; 7, energía accesible; 9, que es industria; industria, innovación e infraestructura; el 11, ciudades sostenibles; y el 17, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y el formato va a ser con mucha probabilidad en persona, ¿no? Y fácil con transmisión o participación híbrida. Ahora, es importante mencionar que en estos espacios de Naciones Unidas donde se hace este seguimiento de implementación, los estados nuevamente presentan sus reportes de implementación de Agenda 2030. Sin embargo, esto no es un proceso mandatorio, esto es un proceso voluntario, y de hecho nosotros podemos ver en esta línea de tiempo con cuántos países son voluntarios, han sido voluntarios hasta este año para presentar sus exámenes nacionales voluntarios.
¿no? Iniciamos el 2016 solo con 22 países y culminamos este 2023 con 41 países que están presentando este año estos reportes nacionales voluntarios. Si nos enfocamos solo en este año en particular, por ejemplo, tenemos países de todas las regiones que presentan por primera, segunda y tercera vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, tenemos que son solo en realidad 4 países que están presentando sus reportes, perdón, no, perdón, son 4. De hecho, Venezuela ya no está presentando su reporte, pero creo que es importante a nivel regional hacer incidencia en países que no han presentado algún reporte nacional voluntario a la fecha o que solo tienen una presentación, ¿no? Porque el proceso ha seguido avanzando, el contexto después del COVID es totalmente diferente. Entonces, es importante hacer este seguimiento y también desde los actores sociales hacer presión para que se presenten estos reportes de implementación. Entonces, este año, por tercera vez, de hecho, presenta Chile, y creo que es un proceso bastante interesante. Como les comentaba, entiendo que hay procesos de participación de sociedad civil, han habido diálogos regionales, lo que nos comentaba el gobierno, y también tenemos la participación de países por primera vez, por ejemplo, de San Kitts y Nevis en el Caribe, de Barbados y de Guyana. Ellos por segunda vez. Y Venezuela, que bueno, presentaba por segunda vez, pero nuevamente, como les comentaba, no presenta. Asimismo, por ejemplo, aquí y también algo interesante y creo que es un llamado a la acción regional, es que por primera vez la Unión Europea está presentando un reporte de implementación como, como espacio regional. Y eso es algo que a nivel de América Latina y el Caribe es un poco complejo, ¿verdad? Pero creo que tomando en cuenta los nuevos procesos, los nuevos paradigmas respecto a participación de la región, cohesión regional o articulación regional, esto nos sirve a nosotros de un ejemplo importante o interesante respecto a que hay la posibilidad de a nivel regional tener reportes de implementación, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que falta para hacerlo? ¿Quiénes serían actores que pueden movilizar esto? Eso creo que sería importante considerar. Asimismo, hay diferentes recursos y de hecho, estos recursos se los voy a compartir con los organizadores para que ustedes los tengan respecto a cómo se generan estos reportes de implementación y demás. Y también en caso de que ustedes quieran sumarse al proceso global de seguimiento de Agenda 2030, también pueden revisar la información en la web de los grupos principales y otras partes interesadas, que estoy muy feliz de compartir con ustedes a través de los organizadores. También el proceso regional, importante para la gente de Chile, es que el Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible se va a dar en Santiago de Chile, se va a dar del 24 al 28 de abril de este año en la sede de la CEPAL y todavía los registros están abiertos hasta el 20 de este mes. Entonces, es importante que la gente en Chile pueda también sumarse a esos espacios regionales porque se precisa de la participación de actores sociales, ¿no? Y finalmente, yo, bueno, de hecho, creo que ya estoy con el tiempo. Quería solo mencionar que este año es un año bastante particular, porque este año nosotros llegamos al inicio. Yo les comentaba que habían revisiones anuales, nacionales y, perdón, regionales y globales, y tenemos las revisiones cada 4 años, ¿verdad? Estamos en un proceso de revisión de 4 años. Este año, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre, vamos a tener la cumbre de los ODS, que es un proceso que revisa todo el proceso de seguimiento, ¿no? Que se dio desde la última cumbre que fue antes del COVID, en el 2019. Va a ser en Nueva York y va a ser al más alto nivel, no necesariamente con jefes de delegación o ministerios, sino con representantes como presidentes y primeros ministros. Entonces, creo que eso es algo importante a ponerlo en consideración
y también estas invitaciones. Es un año interesante, es un año movido, es un año, yo creo, muy importante para Chile en el sentido de que han habido bastantes procesos sociales, económicos, políticos que se han dado en los últimos años. Y tener un proceso o un espacio para presentar el avance en términos de Agenda 2030, luego de todos estos procesos e incluso la crisis sanitaria que representó el COVID-19, es un punto interesante de partida, no solo para reconectar compromisos, sino para reorganizar a los actores sociales para tener una incidencia y procesos de seguimiento mucho más fortalecidos, ¿no? Que es algo que necesitamos en realidad en toda la región. Entonces, yo con eso, no sé si igual hay alguna pregunta o duda o de repente algún tema o expectativa sobre alguna temática que quería que comparta y yo feliz de compartir. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rosario, por esta tan extensa presentación. La verdad es que es sorprendente realmente como toda la cantidad de información que absorbes y que tú manejas también, ¿no? Y yo creo que es súper importante poder compartir con nosotros diferentes organismos de la sociedad civil también para poder participar en estos procesos participatorios, valga la redundancia, ¿no? Muchas gracias por ello. Yo ciertamente la próxima semana voy a volver a ti también para pedirte un poco más la información que nos solicita, o sea, que podemos dispensar a nuestra audiencia. Vale. Y, yo creo que ha sido lo suficientemente completa la presentación. Yo de mi parte no tengo preguntas. Más bien te agradezco muchísimo tu presencia acá y poder seguir manteniendo el contacto más allá de, de esta instancia para seguir colaborando para el logro de la Agenda 2030 a tiempo, ¿no? Eso. Así que muchas gracias, Rosario, por tu presentación. Mando un gran saludo y esperamos seguir manteniendo el contacto. Listo, muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a todas las personas. Estamos aquí para servir y apoyar en lo que sea necesario. Te Un vamos a gusto hacer, estar con ustedes. sí, te vamos a hacer llegar copia de este material, ¿vale? Para que lo puedas tener y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Buen fin de semana. Listo, gracias. Buen fin de semana.